Con lo siguiente. A ver, gente, buenas noches, noches buenas, feliz Navidad. ¿Dónde están? No los veo. Ahí empiezo a ver gente. Veo una cara, pero una cara que no se mueve, una cara que sí se mueve y que está tomando. Hoy toma cerveza. Cambió el vino por la cerveza. Yo tengo acá agua mineral. Licuado de banana. ¿Qué? Licuado de banana. Y eso dicen todos, claro, claro. Lo ponen adentro de un vaso así, parece licuado de banana. Combina el vaso con la remera. No lo quiero ni oler, si me acerco a olerlo me doy cuenta que tiene alcohol. Bueno. No, bueno. Que pega con terminé de entrenar hace un ratito, licuado de banana. Bueno. El alcohol viene mañana, que es viernes. Claro. Bueno, vamos con lo nuestro, a ver cuánta gente hay acá. ¿Dónde están? A ver si están. Ahí veo más gente. Veo caras, flores, globos, caras fijas, Fs, Bs, letras, de todo. Muy bien. Perfecto. Vamos con lo nuestro. Estábamos hablando de la hipertensión arterial y entonces vamos a ver si vamos redondeando la hipertensión arterial. No creo que terminemos ahora, pero vamos a tratar. Entonces, nosotros habíamos mencionado la existencia de factores que regulaban la tensión arterial normalmente. Factores que la regulan la presión normalmente. Son los factores que regulan la presión. Bueno, perfecto. Entre esos factores, entonces, tenemos el sistema nervioso autónomo. ¡Vuelva! Bueno, volví. ¡Ahí volvió! Sí, sí, no sé, se fue solo. Me dice acá, Zoom se cerró de forma inesperada, crear un informe de colapso para ayudar a Zoom. ¿Está bien? Así que después le hago un informe de colapso, que, bueno, supongo que será un informe, no sé bien qué será un informe de colapso, pero algo le voy a hacer de informe de colapso. Bueno, decía, existen entonces un sistema nervioso autónomo, un sistema renina-angiotensina-aldosterona, factores liberados por el endotelio, hormonas circulantes, no sé, una serie de factores entonces que influyen en la tensión arterial. Bien. Ahora, respecto de la tensión arterial, primero aclaramos dos cosas. O una que ya habíamos aclarado. Aclaramos la primera cosa que ya lo habíamos dicho, pero que ahora le damos mayor entidad. La primera cosa que aclaramos es que la hipertensión arterial puede ser primaria o esencial, es decir, primaria o esencial, que es lo mismo, o bien puede ser secundaria a algún proceso. ¿Está bien? Como cuando hablamos de primaria o esencial, significa que no conocemos la ¿Secundaria qué es? Porque se cortó. Primaria o esencial, y la otra secundaria es secundaria. Punto. Hasta ahora dije eso, primaria o esencial, Okay. Y secundaria. ¿Está bien? Ok. Formas de hipertensión. Ahora, cuando hablo de hipertensión esencial o primaria, quiere decir que no conozco la causa específica. ¿Está bien? No conozco la causa específica. Y en ese sentido, puede haber una causa específica que no conozca, porque no la investigué o porque no la conocí, o puede ser la concurrencia de varias causas que tampoco conozcan. Pero en cualquiera de los casos le llamo hipertensión arterial, ¿está bien? O esencial o primaria. Hipertensión primaria o esencial. Bien. Entonces, ahora tengo esa hipertensión. Y después tengo la otra hipertensión. La hipertensión relacionada con patologías que pueden producir hipertensión. Las patologías más comunes generadoras de hipertensión son las patologías renales, las nefropatías. Son las que con mayor frecuencia se asocian con la producción de hipertensión. ¿Existen otras patologías en las cuales pueda haber una asociación con la aparición de hipertensión? Sí, existen otras. Las causas pueden ser de origen endocrinológico, por ejemplo, una persona que tiene un síndrome de Cushing o un hiperaldosteronismo, ¿está bien? O sea, de origen endocrino,
No importa la causa esa endocrina en particular, pero sí puede pasar. Quiere decir, si una persona tiene un hiperaldosteronismo de tipo primario, es decir, si una causa evidente, o si tiene un hiperaldosteronismo porque tiene un tumor generador de aldosterona, no cuenta. Es lo mismo, digamos, da lo mismo. Bueno, entonces tengo hipertensión primaria, secundaria, que puede ser a causa de secundario a procesos endocrinos, que puede ser secundario, dijimos, a procesos renales, puede ser secundario a patologías como diabetes, por ejemplo, o sea, patologías metabólicas, ¿no es cierto? Es decir, que tengo hipertensiones secundarias a ciertas patologías. Puede ser neurogénica, por ejemplo, una persona neurogénica podría ser, por ejemplo, de origen psicógeno, se dice. Puede ser personas que viven con estrés, personas que tienen, digamos, que tienen una mayor reactividad psíquica, y entonces, bueno, nada, lo que decíamos antes, el GOBI y compañía, ¿no es cierto?, pueden modificar esto. O pacientes que tienen, no sé, apneas del sueño dentro de lo neurológico, es decir, de origen neurológico. Bueno, entonces, o de origen cardiovascular, por ejemplo, cuando la rigidez de distintos vasos, como por ejemplo rigidez de la aorta, rigidez de los vasos que se asocian con la aparición de hipertensión, es decir, secundaria a distintos procesos. Bien. Puede haber incluso hipertensión del embarazo, ¿está bien? Eso endocrinológicamente hablando también. Quiere decir esto entonces que tengo hipertensiones arteriales primarias y secundarias. De estas hipertensiones arteriales, las esenciales o primarias son las que por lejos son la mayoría. Por lejos. O sea que de un 100% de casos, entre el 90 y el 95% de los casos son hipertensiones arteriales esenciales. ¿Está bien? Y solo el otro 10 o 5 a 10% son hipertensiones secundarias a algo. ¿Está bien? De todas maneras, la hipertensión en términos generales es una patología, dijimos que, bueno, es un estado relativamente frecuente en la población, ya que se estima que en países industrializados puede llegar a un 25 a 30% la incidencia de hipertensión arterial. Lo que nos está diciendo que es una manifestación importante, es decir que 25 a 30% de la población desarrolla hipertensión. Y de hecho lo vemos en la vida cotidiana. Especialmente se nota con la edad. Otra que está tomando vino, mire. Ahí está. Doña Lipis, mire. Es coca. Sí, sí, todos. Te juro. Te juro. De verdad, es coca light. Y tengo agua acá. Esto no es ginebra, es agua. Vodka. Agua mineral, no es ginebra. Bueno, entonces, decía que bueno, la hipertensión, la mayor parte de las hipertensiones son esenciales. Entonces, ahí uno dice, bueno, espera, vos me decís que una parte de las hipertensiones yo puedo determinar de qué se trata, fenómeno, pero que la mayoría, o sea, 90-95% son casi la mayoría, no puedo determinar de qué se trata. ¿Y entonces qué es la hipertensión? Bueno, entonces ahí tenemos, la hipertensión, bueno, es el aumento de la presión, y en ella vienen a concurrir distintas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hacemos siempre. Decimos, hipertensión, bueno, las que tienen causa, las secundarias, listo, se ven con la causa. Algunas vamos a ir viendo en la medida que vemos causas de cosas. Se asocian con hipertensión. Vemos diabetes, se asocian con hipertensión. Después vamos a ver por qué, cuando veamos diabetes. Pero entonces tengo asociación con la hipertensión. Pero las otras, el 90-95% no sabemos de qué se trata. No sabemos bien de qué se trata. Pero, lo que sí sabemos es que habrían, o hacemos lo mismo que siempre, buscamos factores que puedan tener relación con la hipertensión en relación a lo que conocemos. Entonces, ¿qué conocemos? Bueno, lo que vimos fueron mecanismos de modulación de la presión.
Vimos mecanismos que modulan la presión. Entonces, sabemos o intuimos que lo que tiene que estar fallando es algo de esos mecanismos de regulación. ¿Está bien? Sabemos que algo de eso tiene que estar fallando. Entonces, ¿qué decimos? Hacemos lo que hacemos siempre cuando no conocemos. Decimos, vienen a concurrir para producirse las hipertensiones arteriales primarias o esenciales dos tipos de factores. Los factores genéticos y los factores ambientales. ¿Está bien? Entonces, factores genéticos y factores ambientales vendrían a concurrir para que se desarrolle la hipertensión. Ahora, lo que sí sabemos es que tanto factor genético como ambiental puede ser único, pero que en general no son únicos los factores. Es decir, ya sean genéticos, ahora vamos a mencionar algo, o ambientales, que ahora también vamos a mencionar algo, la idea es que la causa de las hipertensiones arteriales esenciales no suele ser única. No se la ponemos a una sola cosa. Solemos decir, lo mismo que con las dislipidemias, que hay una desregulación, no quiero usar la desregulación, quiero usar otra palabra, que hay un desbalance o una alteración en la regulación, en los sistemas de regulación. ¿Se entiende? Los sistemas de regulación se ven alterados, se ven modificados. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, o sea, sabemos que la hipertensión arterial y la edad van de la mano. Es decir, que mayor prevalencia de hipertensión arterial tienen las personas mayores. Es decir, a medida que aumenta la edad, aumenta la predisposición a tener hipertensión. Lo mismo pasa con las dislipidemias. Entonces, la conclusión inicial de esto es, el organismo, hay momentos en que empieza a no regular de la misma manera que antes. ¿Y qué es lo que falla? Y bueno, las fallas son múltiples. Pero ¿por qué antes no se daba cuenta uno que tenía esa falla? Porque el organismo se encargaba de organizar las cosas. Entonces llega un momento que por ahí el organismo no tiene la misma capacidad de organizar y entonces esos desbalances generan, bueno, una manifestación que podría ser, en este caso, la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, bueno, nada, es una mezcla de factores genéticos y ambientales. Ahora, aún así, cuando digo factores genéticos, digo, bueno, ¿y los factores genéticos sobre qué podrían influir estos factores genéticos? Bueno, primero decimos que los factores genéticos no sabemos, no están demostrados, pero sí sabemos que hay mayor incidencia de hipertensión arterial en familiares consanguíneos de primer orden o de primer grado. Es decir, que si los padres de una persona tienen hipertensión, lo tengo en cuenta porque los hijos pueden tener hipertensión. Perfecto. También sé que hermanos homocigotos, gemelos homocigotos, tienen mayor probabilidad de desarrollar la hipertensión cuando uno la desarrolla el hermano. ¿Está bien? Bueno, es decir, sabemos que hay factores genéticos o aceptamos ya el hecho de que hay factores genéticos. Así que eso sabemos. Ahora, los factores genéticos, ¿por qué factores genéticos? Bueno, resulta que en los sistemas de los que nosotros hablamos, existen enzimas, existen mecanismos enzimáticos o mecanismos de regulación transcripcional sobre cosas sobre las que hablamos. Por ejemplo, decimos sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si una persona tiene genes que lo hacen fabricar mayor cantidad de aldosterona, mayor retención de sodio y por ende hipertensión arterial. O sea que la genética jugaría un papel en estas circunstancias. Es decir, existen distintos puntos, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona que está bastante bien estudiado, puntos clave donde los defectos genéticos pueden ser importantes. Por ejemplo, decía, personas que secretan mayor cantidad de mineral corticoides, como aldosterona. La aldosterona es un mineral corticoide. Por ejemplo, porque tienen alteraciones que fabrican de más, por ejemplo, digo bien, o que fabrican o que degradan de menos.
los mineralcorticoides. O sea, si fabrico más de más mineralcorticoides, tengo de más. ¿Qué hacen los mineralcorticoides? Retienen sodio y agua. Bien, ahora los mineralcorticoides los degrado de menos. Por ejemplo, porque a una persona le faltan las hidroxilasas para degradar los mineralcorticoides. No las tienen menos, tiene un gen de la mamá que funciona, uno del papá que no, degrada menos los mineralcorticoides. Bueno, entonces tiene mayor cantidad de mineralcorticoides, retención de sodio y agua. O, por ejemplo, puede haber por ejemplo, variedades de angiotensinógeno. Mayor cantidad de angiotensinógeno secretado por el hígado. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que mayor cantidad de angiotensinógeno se traduce en mayor cantidad de angiotensina 1, que se traduce en mayor cantidad de angiotensina 2, mayor vasoconstricción, mayor fabricación de aldosterona, mayor sed. Conclusión, hipertensión. Es decir, que factores genéticos que están modificando transcripciones, ¿está bien? Transcripciones de moléculas que intervienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden ser predisponentes. Ahora, ¿quiere decir que el que tiene una variedad de angiotensinógeno puede desarrollar la enfermedad de hipertensión de joven? Podría ser, pero en general no pasa eso. Lo que sucede es que los demás mecanismos del organismo tienden a restablecer las presiones a lo largo de la juventud. Y el paciente, la persona ni se entera. Ahora, cuando hay fallas genéticas, cuando hay la falla es total, es decir, cuando el angiotensinógeno está por las nubes, bueno, nos vamos a enterar, es un trastorno genético. Pero cuando las fallas son heterocigotas, es decir, cuando hay un gen que fabrica y otro que no, ¿qué nos vamos a enterar? No nos enteramos, de hecho ni lo estudiamos siquiera. Ahora, ¿la persona va a tener hipertensión cuando sea más grande? Sí, bueno, le daremos un antihipertensivo, después veremos ese tema, pero bueno, nada. Puede pasar que haya alteraciones, por ejemplo, en los canales de reabsorción de sodio en los túbulos contorneados distales. También. Eso... Pero tengo una pregunta. Una persona joven que no desarrolla, ¿por qué no la desarrolla si tiene esta falla genética? Porque la falla no es total, porque tiene los canales de reabsorción de sodio, esa está bien, funcionan, pero funcionan más o menos. Ahora, cuando vos esa persona empieza a pasar más tiempo y el riñón no tiene la capacidad de excretar el sodio como siempre, o la persona come sodio y sigue comiendo sodio, o se asocia que tiene rigidez en los vasos sanguíneos, o lo que fuera, o el corazón, no sé, o las arterias empiezan a endurecer. Bueno, nada, es decir, empiezan a concurrir otros factores para que empiece a manifestarse la hipertensión. O sea que, nada, ¿por qué no sucedió antes y por qué no sucedió? ¿Por qué un paciente que tiene diabetes de tipo 1 la desarrolla a los 18 años cuando tiene anticuerpos contra su célula y otro la desarrolla a los 12 o a los 9? Bueno, porque eso pasa así, es así. No, acá no es que el que tiene, a veces hay defectos genéticos que son incompatibles con la vida. Hay otros que producen cuadros severos que hay que tratar inmediatamente. Otros que producen cuadros de joven y otros que nada, que pasa toda la vida y después de un tiempo pasa esto. De hecho, la persona puede morirse de otra cosa y ni se enteró. Se lo trata con antihipertensivo y no se enteró ni el paciente ni uno. Lo que pasa es que no se hacen de rutina los análisis genéticos, porque tenés que hacer el análisis genético, son como, no sé, como 50 cosas, nada, que no tienen sentido porque tampoco las vas a corregir. Porque si la persona fabrica una variedad de angiotensinógeno o fabrica los canales de sodio de las células epiteliales anormales, ¿y qué hacemos? Nada. Y le doy un antihipertensivo. Bueno, y si no lo sabías, ¿qué haces? También le doy un antihipertensivo. O sea que en general no se estudian a fondo, pero igualmente tampoco es garantía, porque uno dice, bueno, tiene, como vos me decís, ahí dicen, bueno, tiene un canal de sodio deficiente, entonces esta es la causa. Sí, pero ¿y por qué toda la vida vivió y no le pasó nada? Bueno, entonces no es la causa. Sí, sí es la causa, pero no sé si es la causa total. Probablemente están concurriendo más cosas a eso. Entonces digo que los factores genéticos, que pueden ser alteraciones de los canales de sodio, uno nace con eso, eso no cambia a lo largo de la vida. Nadie empieza a fabricar canales de sodio deficientes de la nada. Los canales de sodio están son proteínas y la transcripción, eso está codificado en el ADN. Eso no cambia.
bueno, no, lo que pasa es que lo irradiaron y le cambiaron el ADN de 3 células, bueno, y todas las demás, nada. Entonces, estos defectos genéticos existen, están, o pueden estar, y nosotros no estar al tanto necesariamente, y pueden ser varios los factores genéticos. Puede ser que una persona fabrica una variedad de angiotensinógeno mínima, que tiene produce mínimas modificaciones, pero también tiene canales de sodio que producen mínimas modificaciones, o tiene la musculatura de los vasos sanguíneos que se fue hiperplasiando, es decir, fueron creciendo más cantidad de fibras musculares lisas en las paredes de los vasos, y empiezan a concurrir factores. O sea que la genética, sabemos que hay factores genéticos bien identificados. Y ojo, estos son factores genéticos identificados. Y hay factores genéticos que todavía no identificamos. ¿Y con eso qué hacemos? No hacemos nada. No hacemos nada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entendemos que existen factores genéticos y que hay varios que los tenemos por ahí identificados, pero que eso no nos garantiza una ventaja. No nos garantiza una ventaja a la hora de hacer las determinaciones de la hipertensión. Lo que sí sabemos es que esos factores genéticos concurren a una cosa especial, que es o alteraciones en el manejo del sodio, o alteraciones en el estado de los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Alteración del manejo del sodio o alteración de los vasos sanguíneos. Eso más o menos tenemos una idea de qué puede pasar en las hipertensiones arteriales esenciales. Entonces, manejar mal el sodio implica, bueno, tener hipertensión. Si uno maneja mal el sodio, entonces es probable que desarrolle hipertensión arterial. ¿Está bien? Bien, entonces, nada. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el riñón, entonces, no maneje bien el sodio. El riñón, habitualmente, ¿qué hace respecto de la presión? ¿Qué puede hacer respecto de la presión? Bueno, puede manejar el sodio, 1. ¿Qué más puede manejar? El riñón. ¿Qué maneja? Sodio respecto a la presión. Maneja el sodio. El agua. Maneja el volumen directamente de agua relacionado con el sodio, a veces y a veces no. ¿Y qué más? Fabrica renina. Renina, angiotensina, aldosterona, renina. Fabrica renina cuando los niveles plasmáticos, cuando los niveles de sangre que llegan al glomérulo son interpretados por el aparato yuxtaglomerular como bajos, cuando el aparato yuxtaglomerular interpreta que está llegando bajo volumen, entonces empieza a liberar renina. ¿Y la renina qué hace? Angiotensina, transforma angiotensina en angiotensina 1, después se transforma en angiotensina 2, se libera aldosterona. La angiotensina 2 ya de por sí es vasoconstrictora, la aldosterona retiene sodio y agua, la angiotensina 2 es vasoconstrictora, produce sed. Es decir, todos mecanismos tendientes a aumentar la presión arterial. O sea que el sistema renina-angiotensina-aldosterona de hecho está para eso. ¿Está bien? Entonces el riñón puede fabricar renina, maneja la homeostasis del sodio y el agua, y además fabrica otros factores que producen vasoconstricción. Es decir, tiene un papel importante en la modulación de la presión en el riñón. ¿Está bien? Bien. Entonces, decía, el riñón, entre las cosas que hace, maneja la homeostasis del sodio. Entonces decíamos, bueno, factores genéticos que intervienen en la regulación general, como por ejemplo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto, factores genéticos. Y después tengo factores ambientales. Factores ambientales. Cuando uno dice factores ambientales, ahí tenemos distintas cosas. Factores ambientales tienen que ver con, con estrés, con sedentarismo, tabaquismo, obesidad, consumo de sal,
¿Está bien? Todos factores ambientales. Entonces, estos factores ambientales, ya con los defectos genéticos que podamos tener, entonces tenemos modificaciones genéticas que pudieran haber. No sé, modificaciones de los canales, modificaciones de la angiotensina, no sé, distintos, como acabamos de mencionar. Y ahora aparecen, sobre eso, aparecen los factores ambientales, como estos que mencionamos, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, por eso me preguntaba, ahí está vos también, me preguntabas, y ahí tenés cosas que te pueden contestar más todavía. Por ejemplo, ¿por qué fulano que tenía un canal de sodio que funcionaba más o menos, empezó a expresar la hipertensión a los 50 años? Y lo que pasa es que ese fulano fuma, por ejemplo. Y entonces su cuerpo empieza a regular mal. ¿Y el cigarrillo qué puede hacer con los vasos sanguíneos? ¿Por qué el cigarrillo puede producir hipertensión? ¿O puede estar relacionado con la producción de hipertensión? Supongo que te falta el oxígeno y eso hace que El gire más vasoconstrictor. rápido la sangre y volver. Nicotina. A ver, vamos Es a ver. vasoconstrictor el tabaco. Bueno, el tabaco tiene muchas propiedades de las cuales yo escucho Malas. ahí varias cosas y todas son malas, y buenas no hay ninguna. Pero son todas malas. Bueno, entre ellas, claro, hay factores que producen vasoconstricción, hay factores que dañan el endotelio y dañan el músculo liso y le producen hiperreactividad al músculo liso vascular, factores que estimulan el crecimiento del músculo liso vascular y el músculo liso se hace más duro, más grueso el vaso sanguíneo, menos contestatario a los cambios de tensión arterial. Nada, modifica la actividad del corazón, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede modificar la velocidad de filtración glomerular y aumentar la presión también. O sea, nada, tiene una serie de cosas por las cuales puede aumentar la presión. Las hipoxias también, que hacen que la musculatura lisa no funcione de forma adecuada. Bueno, nada, es decir, que eso es un factor, no es uno, en realidad son muchos, pero es uno solo. Factor tabaco, factor predisponente para la aparición de hipertensión arterial, por supuesto. O la disminución de actividad física. La disminución de actividad física conduce al sedentarismo. Es un factor predisponente para la hipertensión porque disminuye la reactividad de los vasos sanguíneos. Eso es nada, es directo. Se pueden modificar los niveles lipídicos y eso también puede modificar el estado de los vasos sanguíneos, como vamos a ver con la aterosclerosis. Es decir, que modificaciones que se pueden producir, entonces, ambientales, pueden concurrir sobre factores genéticos. Eso también está demostrado, lo ambiental, por ejemplo, en poblaciones de individuos que pertenecen, a poblaciones que tienen baja incidencia de hipertensión y se mudan, por ejemplo, no sé, a vivir Pero esa no es la epigenética de cómo el medio ambiente modifica los genes. Bueno, ojo, pará. La epigenética, ambiental incluye epigenética, claro. Claro. O sea, Claro. porque podés o no modificar los genes, no importa. Claro. Porque aunque no modifiques los genes, si un tipo que vivía en un pueblito en la China, comiendo vegetales y no sé qué, en el medio del Himalaya, de repente vos lo pasás a vivir a Nueva York, el tipo y empieza a comer comida salada, comida con grasa, comida principalmente, aumenta la cantidad de sodio, empieza a fumar, bueno, y ese tipo desarrolla hipertensión, no sé si alcanzó a modificar ningún gen. Por ahí sí, por ahí no lo sé, pero ya tiene Está motivos. bien, entiendo, sí. Claro, ¿se entiende? Está. Tiene motivos Sí. igual. Ahora, después si se le modifican los genes o no, puede pasar, porque eso sucede, la modificación de genes ya está demostrado que sucede. Así que bueno, puede ayudar, pero en este caso no hacía referencia específica a esa epigenética en particular, que también podría confluir, pero hablo de factores que ya están establecidos como factores predisponentes. La sal es un factor predisponente, pero la sal, lo mismo, no es un factor generador de hipertensión, pero está demostrado que es un factor predisponente importante para aquellas personas que tienen, digamos, la genética y otros factores concurrentes. Es decir, el aumento de la presión arterial se lo correlaciona con el aumento de ingesta de sodio.
Lo que no quiere decir que el sodio produce la hipertensión. Quiere decir que si yo aumento la cantidad de sodio que ingiere una persona, probablemente los niveles de tensión arterial vayan siendo mayores. ¿Y eso quiere decir que la persona es hipertensa por el sodio? No, probablemente. ¿Por qué no? No, ¿y por qué no? Porque existen muchas personas que también comen mucho sodio y no se les eleva la presión necesariamente. Entonces, bueno, nada, tiene que haber algún otro factor concurrente, pero sí sabemos que hay correlación entre el aporte de sodio y la tensión arterial. ¿Está bien? También sabemos que si las personas que consumen poco sodio durante toda su vida, tienen menor tendencia a la hipertensión arterial. Eso lo sabemos. Lo que no quiere decir que, otra vez lo mismo, quiere decir que entonces si yo no como sodio no voy a desarrollar hipertensión. No quiere decir eso. Quiere decir que sacamos un factor que puede ser concurrente a la hora de aumentar la presión. O sea que hay relación, pero no es la causa necesaria. O sea, no es la causa. Hay relación, pero no es la causa el Claro, que haya. exacto. Exactamente. La relación está probada que es así, pero eso no nos da Hay asociación el derecho estadística de nada más. echarle toda la culpa al sodio. ¿Qué cosa? Que hay asociación estadística. Claro, Es un Que claro. factor- podría derivar en una causa-efecto, pero no directamente. No tenemos directamente. Tenemos causa-efecto y también entendemos que la retención de sodio también retiene agua y eso aumenta la presión arterial. O sea que entendemos que tiene una lógica, pero no tenemos causa-efecto como podríamos tener, no sé, la producción de una enfermedad determinada con no sé, un golpe en la cabeza con la aparición de un hematoma. Eso es más directo, se entiende la cosa. Y acá por ahí no siempre pasa lo mismo, pero sí se entiende que hay relación. Así es. Si uno le suministra sodio en exceso a animales de experimentación que tengan predisposición para la hipertensión, el animal desarrolla hipertensión arterial. O sea que hay distintas cosas que hacen, dan esta relación. Si restringimos el sodio, que de hecho lo hacemos en los pacientes hipertensos, vemos mejores respuestas a los tratamientos. Bueno, nada, el sodio entonces se dice que tiene que ver es un factor ambiental que tendría que ver con la hipertensión. Pero eso no está diciendo que el manejo del sodio se relacione con la hipertensión. No quiere decir que siempre es un tema de ingesta. También puede ser un mal manejo del cuerpo del sodio. El mal manejo del cuerpo también podría asociarse como un factor concurrente a la hora de determinar que la presión arterial puede subir. ¿Está bien? O sea que ahí vemos factores que concurren, factores ambientales, ¿no es cierto? Ahora, puede pasar que la hipertensión, entonces digo, hay causas genéticas, causas ambientales, describimos que habían algunas genéticas, otras ambientales, fenómeno. Ahora, cuando uno analiza el conjunto, ¿no es cierto? Analiza el conjunto, lo genético más lo ambiental, siempre tiene que haber un trasfondo genético, y ese trasfondo genético va a tener que ver con, como les decía antes, va a tener que ver con el manejo del sodio del cuerpo, ¿está bien? El manejo del sodio y los volúmenes, y el estado de los vasos sanguíneos. O sea que la genética tiene que ver con esto, ¿está bien? Nombramos algunas cosas del sistema renina-angiotensina-aldosterona que tienen que ver con la homeostasis del sodio, cuando hablamos de lo genético. Pero en definitiva, tiene que concurrir entonces el factor ambiental sobre lo genético. Y lo genético, entonces se relaciona con que no tenemos buena homeostasis del sodio, o tenemos vasoconstricción. Ahora vamos a ver por qué. Vasoconstricciones, o las dos cosas juntas. Es decir, ¿cuál es la estructura de base para que se desarrolle la hipertensión? Factores genéticos y factores ambientales. De los factores genéticos, mecanismos que involucran la homeostasis del sodio, mecanismos que involucran el estado de los vasos sanguíneos. Perfecto.
mecanismos que tienen que ver con el sodio, fallas a cualquier nivel de mecanismos que regulan el sodio. Nosotros vimos a nivel de renina, angiotensina, aldosterona, algunos. Mencionamos canales de sodio, mencionamos angiotensinógeno, mencionamos alteraciones relacionadas con mineralcorticoides, ¿está bien? Bueno. La consecuencia del mal manejo del sodio trae, a consecuencia del mal manejo del sodio, ¿qué es lo que vamos a tener? Retención de sodio y agua. En eso consiste el mal manejo. El mal manejo consiste en que hay una predisposición que le echamos a la culpa a lo genético principalmente, inicialmente, ¿no? Hay una predisposición a retener sodio y agua. ¿Está bien? Es sobre eso que van a actuar los factores ambientales. Cuando se retiene sodio y agua, aumenta el volumen plasmático de sodio y agua, también aumenta el volumen del líquido extracelular, ¿está bien? Y cuando aumenta el volumen plasmático, ¿qué pasa con el corazón? Si aumenta el volumen plasmático, hay mayor bombeo de sangre hacia los vasos sanguíneos, acompañando eso que es la hipertensión, ¿no es cierto? La hipertensión arterial sería eso, el aumento, ¿no es cierto?, de la sangre circulando. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de volumen plasmático. Perfecto. Pero a su vez, el aumento de volumen plasmático genera en el vaso sanguíneo, cuando hay mucho volumen dentro de los vasos, se produce lo que se llama reactividad del vaso sanguíneo. Cuando uno llena un vaso sanguíneo con mucho líquido, no es lo mismo que un caño de plomo. Cuando uno llena un vaso sanguíneo con mucho líquido, el vaso sanguíneo responde constriñéndose, es decir, produciendo vasoconstricción. Eso se llama reactividad vascular. O sea que los vasos sanguíneos, cuando aumente el volumen, van a producirse en los vasos sanguíneos constricción, lo que aumenta más la presión. ¿Para qué se hace eso? ¿El cuerpo para qué hace eso? El cuerpo a propósito aumenta la presión para que la presión de los capilares del riñón tengan más presión, filtren más sodio y agua y se deshagan de ella. O sea que es una respuesta fisiológica que tenemos. Hay una respuesta fisiológica que consiste en que los vasos sanguíneos se contraen cuando tienen mayor volumen adentro del que debieran tener. Fenómeno. Está bien. Entonces, tengo por un lado factores de falla genética que hacen que retenga más sodio y agua. Eso produce aumento del volumen. Eso produce ya hipertensión, ¿no es cierto? El aumento del volumen y el corazón hace circular mayor volumen, conclusión, aumento de la presión. Pero además, ese líquido que está circulando ensancharía inicialmente los vasos sanguíneos y estos responderían de forma reactiva produciendo vasoconstricción. Esa vasoconstricción aumenta la hipertensión arterial, aumenta la resistencia periférica, lo que llamamos entonces. El aumento de la resistencia periférica sería uno de los motivos por los cuales decimos que hay presión alta. Entonces, aumenta la presión. Eso, entonces, factores, decíamos en última instancia, los factores actúan sobre el estado de los vasos sanguíneos y sobre la homeostasis del líquido y el sodio. A todo esto, genéticamente, podemos agregar que sobre los vasos sanguíneos también pueden haber alteraciones. Por ejemplo, puede que la persona tenga un